Muy buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan desde otras latitudes. Aquí estamos en un encuentro más de las conferencias pre-congreso del 13º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico que se realizará en Costa Rica el próximo año. Para el encuentro de hoy sobre el tema de familias, hemos titulado este encuentro Érase una vez la familia. Y tenemos a dos personas invitadas a quienes les damos la más cordial bienvenida, Gabriel Púlice y Viviana Bálsamo. Muchas gracias por estar aquí. Gabriel Púlice es psicoanalista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, ex docente de la Universidad de Buenos Aires, docente y expositor en numerosos eventos y actividades académicas de grado, posgrado y extensión realizadas en diversas universidades e instituciones públicas y privadas en salud mental en diversos países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay. Es autor de los libros Acompañamiento Terapéutico, Transferencia y Dirección de la Cura y del libro Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. Ha participado además en numerosas publicaciones de carácter internacional en el campo del psicoanálisis, la investigación, la salud mental y el acompañamiento terapéutico. Gabriel es miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República de Argentina, ATRA, presidente del 6º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el 2011 y miembro del comité organizador de diversos congresos nacionales e internacionales de acompañamiento terapéutico desde el año 1994 hasta la fecha. Es productor y conductor del programa radial Radiofonía que se emite semanalmente por Radio WU. Y junto con Viviana Bálsamo, que nos acompaña también, es director de La Plaza AT, que es una revista digital de acompañantes terapéuticos, que tiene una publicación internacional. Bienvenido, Gabriel. Y presento a Viviana Bálsamo. Viviana es máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Esta formación es del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, directora académica y docente del curso de especialización en acompañamiento terapéutico en discapacidad en Córdoba. Es docente titular a cargo del seminario de grado electivo no permanente anual que se titula Clínica de las Personas con Diversidad Funcional y su Entorno en la Universidad Nacional de Córdoba. También es docente de la Diplomatura en Inclusión y Discapacidad desde un enfoque social en la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Diplomatura Enfoque Social de la Discapacidad en la Universidad Católica de Argentina, docente a cargo del posgrado Posicionamiento Subjetivo y Coordenadas Clínicas en Discapacidad en la Universidad Nacional de Córdoba. También es docente de posgrado en Atención a la Diversidad de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora del libro En lo Profundo, Colores y Sombras, y también del libro Acontecimiento y Discapacidad, Clínica del Acompañamiento Terapéutico en la Discapacidad. Muchas gracias por estar en esta oportunidad, Viviana y Gabriel. Estamos aquí muy emocionados de tenerlos y atentos para escucharlos. Les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Milagros. Es un gusto estar compartiendo este encuentro. Agradecer también a la Universidad de Costa Rica, a Jessica Milet, a Milagros Jaime, que también y a toda la gente que está allí acompañando en esta transmisión. Entiendo que con una situación temporal complicada en la tarde allá en México. Así que, bueno, muchísimas gracias por hacer posible, a pesar de estas condiciones, este encuentro, que entiendo que es un doble esfuerzo. A ver, nos quedamos solos, Vivi, me parece. A ver. Bueno, ¿seguimos? Milagro, vamos a pedir. Parece que sí. Sí. Bueno, entre tanto, porque
por lo que veo seguimos estando de todos modos en directo, así que aprovecho para también, ¿no? para agradecer particularmente a Jessica y a Milagros, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado, ¿no? Hace tan poquito tiempo, pero parece que hubiera un abismo temporal el año pasado. A esta altura del año recién acabábamos de celebrar el último Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico. Ahí estamos recibiendo un mensaje de Jessica, a ver, nos está diciendo que sí, que nos está escuchando, nos está escuchando desde allí, y me parece, Vivi, que, bueno, vamos a ver, nos dice que, bueno, vamos a ir empezando entonces. Vamos entonces. Así que te cedo la palabra mientras esperamos que pueda volver a conectarse Milagros, y Jessica nos está siguiendo desde YouTube. Bueno. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Nos vamos a autogestionar el encuentro. Gracias, Gaby. Bueno, hay una pregunta en relación al título, al tema que hoy nos convoca en este encuentro, que viene circulando desde el último minicurso que dimos con Gabriel en el Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico en Rosario. En aquel momento el minicurso era sobre ATI y sexualidad. Y esta pregunta era respecto al lugar que es convocado el acompañante terapéutico en el entramado familiar. Pregunta que siguió allí circulando, inclusive también conversada y tomada por otros colegas. ¿Qué fue? ¿Qué es entonces hace familia? Nos propusimos repensar el concepto de familia a la luz de las demandas y de la clínica contemporánea, ¿no? La que hoy nos llega, lo que nos convoca a pensar en este concepto. Ya que aquella familia que alguna vez existió como modelo único o patriarcal, ya no es el grupo de sujetos agrupados por un lazo afectivo que hoy encontramos en la clínica. Por lo cierto, digamos, la mayoría de nosotros hemos nacido bajo aquel paradigma y aquellas épocas. Por eso se hace necesario que podamos repensar desde qué noción de familia el acompañante terapéutico se encuentra interviniendo en su clínica. La forma que consideramos de repensar es a través de lecturas, experiencias, encuentros como estos, debates, que vayan acompañando a deconstruir, a trabajar y a complejizar esta noción. En este sentido, los invito a pensar o a pasar al concepto de parentalidad, quizás más situado inclusive en esta época y con más alcance para pensar la clínica. La noción de parentalidad surge a finales del siglo XX en diversos campos de aplicación. Desde una perspectiva psicoanalítica, en este caso, esta noción lo que hace es poner el acento en la interacción de los niños con sus padres. Entonces estaremos ahí atentos a escuchar cómo opera en la dimensión intersubjetiva la posición estructurante de los padres, pero también a la vez cómo esta operatoria se juega allí en la constitución subjetiva de cada hijo y de cada hija. Esta perspectiva o el pensarlo desde este lugar aleja al profesional de aquellas intervenciones tan riesgosas basadas en sus impregnaciones ideológicas y lo orienta a pensar en la singularidad de cada constitución psíquica, de cada modalidad vincular y de sus respectivos procesos de filiación y en estos entramados cómo se juega el lazo transferencial. Justamente el lazo transferencial es un punto importante a pensar
En este caso lo plantearemos en el acompañamiento terapéutico. Porque es la transferencia que se va a jugar de una modalidad distinta a aquella que se juega con el acompañado, ya que la demanda parental suele ubicar al acompañante en un lugar. Esto se enlaza, digamos, con aquella que el acompañante convoca y con la que se pone en juego. Podríamos hablar de la conjugación allí de diferentes transferencias que se anudan y se convocan para ser pensadas. Por lo que es necesario, en este punto, que la T esté advertido en lo relativo a su posición subjetiva como las respuestas que allí va a ir ofreciendo. Siendo en este punto tanto la formación como el análisis personal y la supervisión las coordenadas para trabajar la singular producción transferencial en esta dimensión clínica. Una lectura en este punto histórica, social y política de la familia nos lleva entonces a trabajar en las desnaturalizaciones necesarias para conceptualizar de otro modo las nuevas formas de agrupamientos humanos como productos históricos y emergentes epocales. En este punto, el desafío clínico consiste, uno de los desafíos clínicos consiste en rescatar aquellas funciones situadas en cada contexto, cómo se tornan necesarias, pero independientemente de quién allí las ejerza, asegurando a quienes constituyen cada entramado vincular las condiciones para su constitución subjetiva y para que la vida sea vivible. Esta última frase que Judith Butler nos acerca es, a mi criterio, a la que está invitada, invitado el acompañante terapéutico en su praxis cotidiana. Dice Butler, y con esta frase finalizo para poder dar paso a algunas puntuaciones de Gabriela en relación a este concepto. Para que una vida sea vivible, tiene que ser una vida hecha cuerpo. Y para ello necesita referencias de otros y de espacios que busquen promover y posibilitar la vida. Y esos lugares se encuentran justamente en la casa, los lugares en los que nos encontramos abrigados y en protección, el trabajo, la calle, el campo y la plaza. Bien. Bueno, a ver, porque en realidad lo que conversábamos con Vivi, que en el entusiasmo de preparar este encuentro y en relación a este tema que, como les decía Vivi, empezamos a pensar en el último minicurso, que el año pasado, ¿no? El año pasado. En el Congreso Argentino. Y bueno, tuve el gusto de volver a encontrarme con ese librito perdido de Lacan, muchas veces que resulta raro leerlo, ¿no? Un texto muy temprano de Lacan, ¿no? El texto sobre la familia, justamente. Me encontré ahí otra vez con la sorpresa del prólogo de Oscar Mazota, con esa finura en cuanto al estilo y la precisión, ¿no? Y el encuentro con Lacan también, la verdad que estaba muy tentado de tomar esas referencias, pero bueno, dado que es un material que está publicado, invito a que lo lean, pero sí quería, antes de introducir la bitácora clínica sobre la que pensábamos trabajar, ¿no? Quería situar ciertas coordenadas de lectura que vamos a retomar después al final para trabajar en relación a este caso. Puntualizaciones que tienen que ver con poder desplegar algunos de los puntos que hacen a la complejidad del tema, ¿no? Uno de esos puntos tiene que ver justamente, y valga la redundancia,
con la complejidad actual de la composición de la escena familiar, ¿no? Había acá, parafraseando el título de una película que en realidad ahora tendríamos que reescribirlo, ¿no? El título era Los míos, los tuyos, los nuestros. En este momento podríamos leerlo Les mies, les tuyes, les nuestres. Y digo esto porque ahí, y vamos a ver cómo la bitácora también nos va a introducir en estas cuestiones, nos encontramos con ese cruce tan particular y propio de la época también, que es ese cruce entre la familia y la diversidad de género, lo relativo a las neomaternidades y las neopaternalidades, en un momento en donde hay como uno de los puntos de ebullición en la cultura occidental, fundamentalmente, que tiene que ver con cierta reformulación de la función paterna, reformulación muy compleja, ¿no? En donde es como está mucho más a la vista lo que se podría situar en términos de el cuestionamiento o las modalidades puestas en cuestión, las modalidades de ejercicio de la función paterna, pero resulta mucho más difuso situar lo que serían las coordenadas de orientación, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho porque la verdad es que me dan ganas de entrar a referir a otros casos, pero bueno, en ese contexto, una de las cuestiones que ya se ponen en juego en la clínica, y esto lo digo en relación a, bueno, cosas que vengo escuchando en otras presentaciones de otros colegas, por ejemplo, la trampa de la confrontación imaginaria y la rivalidad especular en la intervención clínica con las familias, ¿no? Por ejemplo, parecía casi situado como título, ¿no? Como tema de interés, si la familia es un aliado o es un enemigo, por ejemplo, ¿no? Cosas que invitan a pensar también cómo situar la neutralidad y la abstinencia en el acompañamiento terapéutico, en la configuración del vínculo con el sujeto y en la configuración del vínculo con el entorno familiar, en esto que Leonel Dosa da en llamar acertadamente como en términos del encuadre abierto, ¿no? Bueno, otro de los puntos, decía, es esa saturación imaginaria del montaje de la escena familiar en el inicio de la intervención y cómo pasar de ahí a la construcción de la otra escena en transferencia. Luego vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Cómo pensar esa otra escena, pero en donde vamos a también ahí hacer alguna puntuación entre lo que podríamos situar en la aparente frescura de lo cotidiano y justamente ahí, en lo cotidiano, eso que no se puede dejar de repetir, ¿no? Bueno, hay otros temas de interés, como particularmente la alienación y el goce del otro en la infancia, y fundamentalmente el punto donde vamos a detenernos es en relación a lo que no hace familia en la familia. ¿Sí? Lo que no hace familia en la familia, y vamos a tomar ahí como punto de partida, para situar algo en relación a eso, el valor del síntoma. Bueno, Vivi, vamos con la presentación. Bueno, arrancamos con la bitácora clínica. A principios de este año recibo el llamado de unos padres quienes solicitan un espacio terapéutico para su hija de 7 años. Mariana fue adoptada a sus 12 meses por la pareja
quienes hace tiempo venían planeando y deseando este encuentro. Se realizan algunas entrevistas con los padres y otra con la niña. En la primera consulta, uno de los padres comenta: venimos por nuestra hija, estamos preocupados porque se rasca la piel todo el tiempo, tiene su cuerpito lastimado, probamos con ponerle guantes, con factores distractores, con dermatólogos, con todo. Y la pediatra, finalmente, nos deriva a una consulta psicológica. El otro padre agrega muy angustiado: estamos desesperados, no sabemos qué hacer para que entienda. Nos dice que sí, pero luego a la noche o cuando no la vemos, se rasca compulsivamente. Estamos los dos todo el día mirándola, controlándola. Antes, cuando venía la niñera, descansábamos un poco. El otro padre interrumpe: la niñera dejó de venir porque vivía lejos. No encontramos otra de confianza. Pensamos que esto de que se rasca quizás era para llamar nuestra atención, pero en realidad Mariana se rasca de diferentes formas desde que llegó a casa. Pregunto: ¿cómo fue esa llegada de Mariana a la casa? Se produce un silencio y uno de los padres comenta: la fuimos a buscar a los 12 meses a Jujuy. Su madre vive allá. La mujer la quería dar en adopción. Nos habíamos decidido a ser padres hacía un tiempo y surgió este contacto. Cuénteme, ¿cómo surgió ese contacto? El otro padre se incomoda y dice: ¿usted quiere saber cómo hicimos para tener una hija? Como cualquier familia homoparental. Advierto que allí había algo que estaba operando en uno de sus padres al recuperar de la pareja la palabra contacto. Dejo que el silencio dé paso a pensar, a hablar y a reordenar. A los minutos, Pablo, el padre que había iniciado el relato acerca de aquellos primeros contactos con su hija, dice, como queriendo apaciguar la tensión que el silencio empezaba a generar en el ambiente: Rodrigo cree que Mariana se rasca así porque en el fondo extraña a su madre. ¿A la madre de Rodrigo? Pregunto. Disculpe, dijo su madre y no me quedó claro la madre de quién. Rodrigo rápidamente interviene. Es lo mismo. En ese punto, las dos madres faltan. Mi madre se murió antes de que adoptemos a Mariana. No llegó a conocerla. Ella nos acompañó siempre y me sentía seguro de que nos ayudaría a criarla. Pero tuvo un cáncer de piel que luego hizo metástasis y la demolió en 2 meses. Estuve a su lado todo el tiempo, ella en su cama y yo a su lado, hasta que un día se apagó. Recuerdo ese momento intacto. Tardaron en venir a buscarla y yo ahí con su cuerpo. Esa imagen no me deja despedirla, me atormenta. El hombre suelta un llanto, su pareja le pasa la mano por la espalda y rápidamente se incorpora y dice: no me toques, tengo que poder superar esto yo solo de una vez por todas. Abrázame menos, por favor, y ponete más firme con este tema, que no venimos por mí a esta consulta. El silencio opera esperando nuevas coordenadas y Pablo respira hondo, como intentando tomar fuerzas para enfrentar la situación nuevamente y dice: bueno, amor, lo que le pasa a Mariana no es culpa de nadie, no tiene que ver con nosotros ni con tu mamá. ¿Con quién piensa usted que tiene que ver lo que le sucede a su hija? Pregunto. Yo creo que, como nos dijeron los médicos, ella tiene una dermatitis atópica. Es muy alérgica. Estamos muy angustiados por no encontrar una solución. Necesitamos oxígeno o alguien que nos ayude con ella. Dejamos por aquí por hoy la entrevista y acordamos que vería a la niña la semana próxima. Mariana. Salgo a la sala de espera y allí estaba la pequeña, sentada con un vestido florido, con un peinado muy elaborado, leyendo un libro con sus padres. Al verme, la niña se para y me muestra rápidamente sus brazos lastimados, llenos de cascaritas. Aún no habíamos ni siquiera cruzado un saludo. Pablo la toma de la mano y le dice: hija, con ella vas a jugar, aparte de contarle por qué te lastimas. Rodrigo aguarda sentado. Pasamos al consultorio, nos presentamos, me dice que ya sabe que la traen por el tema de la piel. Quiere sacarse de pronto la remera mientras dice: ¿querés ver cómo tengo todo arañado? Me paro y le pregunto: ¿qué querés mostrarme, Mariana? Y dice: bueno, no sé, porque en realidad ya sabes.
Suspira. Últimamente estoy todo el día con mis padres en casa. Yoli no va más. Ella me cuidaba como una mamá. Ahora me siento sola. Pregunto, ¿cómo cuida una mamá? Juega, te hace reír, te deja libre, toma un bebé de pronto que tenía en su bolso y me dice, mira, así. Deja el bebé en la sabanita que también venía en su bolso, se aleja y empieza a contarle un cuento que traía con ella. Luego le canta, le hace títeres con sus manos. Le pregunto, ¿esas cosas hacías con Yoli? Sí, la extraño mucho. A la noche, tengo mucho miedo. Veo una sombra que me mira fijo con ojos rojos. Tengo que usar esas anteojeras que me dijo mi papá para no ver nada. Si tengo los ojos abiertos, chau. No puedo dormir, entonces me voy a la cama de mis papás. Mi papá Rodrigo siempre que tengo miedo me calma, me duermo con él. Pero en su cama no puedo rascarme tranquila. Él me tiene las manos o no duerme por miedo a que me lastime. Un día tenía mucho miedo porque pensaba que esa sombra era un fantasma o un zombi. No me quedó otra y me fui a dormir con él. Se ve que me rasqué dormida y a la mañana las sábanas tenían sangre. Me había lastimado un poco. Él, cuando vio la sangre, empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar así. Y Pablo, mi otro papá, lo abrazó. Pero él no quiere que nadie lo toque. Se cree un superhéroe que puede con todo. Nunca se deja ayudar. Eso me da una bronca. En un momento corta su relato y me dice, ¿vos conocés a alguna niñera que pueda ir a mi casa un rato? Porque Yoli no puede más. Yo creo que eso me ayudaría, más que venir acá. En función de lo que se juega en la sesión y posterior a otras entrevistas con la niña, se decide la indicación de incluir una acompañante terapéutica. Se advierte en el entramado familiar que estaban operando allí algunos factores que se enredaban obturando la metabolización de algunos acontecimientos, como la muerte de la madre de Rodrigo, aquellos primeros contactos con Mariana en el momento de la adopción y el contacto fragilizado entre ambos padres, para acompañar en este momento aquello que la niña les estaba invitando a atender mediante su síntoma. En este contexto llega la pandemia. Los padres se comunican nuevamente en el mes de julio para retomar la idea de la T y continuar con el tratamiento. La niña seguía lastimándose, ya con lesiones mayores. En estos meses, desde las consultas realizadas a principio de año hasta julio, Rodrigo había iniciado análisis. En lo relativo a lo parental, parecía que la muerte de su madre, Rodrigo, había perdido algo más que su madre, todo lo referido a la promesa de ayudar a criar a su hija. Frente a la repentina pérdida de esa referencia, siente que no sería posible para él desempeñar lo relativo a esa función parental. Ella era mi sostén y me iba a apuntalar en la crianza de mi hija, relata en una entrevista. Pareciera que es allí este padre que pierde sus posibilidades de crear sus propias referencias de sostén. Queda desamparado tras la repentina muerte de su madre y la aparición sorpresiva de su hija. El acompañamiento terapéutico. La T empieza a ir a la casa de Mariana una vez a la semana en el mes de agosto. Se pauta el encuentro, protocolos y consentimientos informados mediante. La niña recibe con alegría al acompañante. La acompañante relata sentirse sorprendida, ya que la niña había hecho carteles con su nombre y globos en el patio donde transcurriría la hora de AT. La acompañante relata al analista que esa noche tiene un sueño, en la que esa fiesta de bienvenida sucedía pero en su casa, y era para recibir a su madre, a quien hace un tiempo que no veía por motivos de la pandemia. Así se instala el dispositivo, algunas veces presencial y en otras ocasiones virtual. Esta dinámica se fue ajustando a las condiciones posibles del contexto de pandemia. Luego de un mes y medio de iniciado el acompañamiento, la T plantea, en conversación telefónica con la analista, que no encuentra el sentido del acompañamiento. Dice que la niña se encuentra bien y que en este contexto no valora que sea una urgencia para continuar viendo a la paciente. También plantea de que Pablo y Rodrigo son excelentes. No entiende por qué la indicación del dispositivo de AT.
se le sugiere que supervise esta decisión y que tal vez converse sobre esto con la niña. Le acerque alguna pregunta relativa a ello. La acompañante dice que no había pensado trabajar esto con Mariana en el espacio de acompañamiento, pero que lo supervisaría y lo pensaría. En el siguiente encuentro, la niña le dice a la T: ya estoy bien, no me rasco más. La T, que venía con su pregunta a cuestas, suelta: ¿y te parece que siga viniendo todas las semanas, Mariana? Capaz que podamos vernos cada tanto o hacer videollamadas, porque yo también ya te veo bien. Repentinamente, Mariana corre a su dormitorio, se acuesta en la cama y se envuelve entre las sábanas. La acompañante la sigue al cuarto y se sienta en una silla a su lado. De repente aparece Rodrigo, que estaba en la habitación del lado, y le pregunta a la niña: ¿qué pasó, hija? La niña no responde, se tapa con la sábana. La T tampoco responde. El padre, angustiado y desorientado, le dice: basta, Mariana, sácate las sábanas de encima y hablemos. La niña le pega a su padre y le dice: no me toques más, déjame sola. Posterior a este evento, Rodrigo llama al analista para decirle si puede la T sumar otro día más a de los pautados. Le consulto qué lo había llevado a solicitar el aumento de las horas del acompañamiento y dice: le debe haber contado el acompañante el episodio con Mariana. Me di cuenta luego de hablar con mi hija de lo importante que es para ella su presencia. Quedó llorada, desconsolada ante la posibilidad de que ella dejara de ir. Sin embargo, el registro de la T era el opuesto. Ella pensaba que seguramente luego de este episodio se suspendería el acompañamiento. Surgen entonces algunos interrogantes. ¿La presencia de la T se pondrá en conexión con la figura de sostén que Rodrigo añoraba de su madre? ¿Qué movimiento transferencial acontece cuando la T se plantea dejar el caso? Y cuando le lleva a Mariana la pregunta: si bien la T dice haber trabajado sobre esta decisión en la supervisión, plantea en otra reunión con la analista que para ella era muy difícil este caso, porque no podía pensar que dos padres críen a una niña. Si bien sabía que esto pertenecía a un prejuicio de ella, últimamente esos pensamientos seguían insistiendo, fuera del espacio del acompañamiento, todo el tiempo. Menciona que no podía dejar de pensar en una pregunta: ¿cómo sería la vida de esa niña sin una madre? No era un dato menor que la T, como había comentado, estaba sufriendo la ausencia de su propia madre, que vivía en otra provincia. Su padre, según cuenta después, había muerto hacía ya unos años, siendo ella la única hija, por lo que su madre era su única familia, y tenía mucho miedo que pudiera morir debido a ciertos problemas de salud preexistentes. La analista, luego de escuchar atentamente el relato de la T y sus motivos personales para dejar el caso, le consulta si se encontraba haciendo terapia, a lo que ella responde que la había interrumpido porque su analista solo la atendía de manera virtual y que si bien probaron continuar por videollamada, le angustiaba mucho no poder estar con su terapeuta en presencia. Se trabaja con la T la posibilidad que retome su análisis personal o busque un nuevo espacio, ya que aquello que según ella parecía como obstáculo para continuar con el caso era posiblemente una de las claves del tratamiento de la niña y posiblemente también de su propio análisis. Pero esto sería posible solo si la T podría despejar lo que se jugaba de ella en este acompañamiento. Bien. Bueno, vamos a ver ahí algunas cuestiones que en todo caso les proponemos también, ¿no? Que a partir de la presentación de Vivi, bueno, las preguntas que quieran hacernos llegar al final, vamos a ir retomándolas. Pero hay cuestiones de distinto orden que conviene empezar a situar. Y una de esas primeras cuestiones que me parece muy importante, ahí donde yo les decía en la presentación de cuáles eran
algunos de los lineamientos que nos interesaban tomar, era precisamente cómo pasar de la saturación imaginaria del montaje, de ese montaje que es el modo en que se presenta la situación familiar en el inicio de la intervención, a la construcción de la otra escena, ¿no? En donde podemos decir que ahí vamos a poner en conexión lo que podemos pensar, por un lado, en términos de la construcción del caso, y la íntima conexión que eso tiene también con la construcción y con la reformulación del dispositivo, ¿no? Entonces, respecto de ese montaje inicial, eso incluye un diagnóstico, que se puede decir, un diagnóstico es, si se quiere, algo que puede llegar a condicionar las estrategias de trabajo, o por lo menos el nombre que se le pone al caso, ¿no? Empezamos con un caso de dermatitis atópica, ¿no? Bueno, eso se puede buscar, de qué se trata esa dermatitis. Lo que nos encontramos ahí es con una niña que se encuentra con una incomodidad en la piel, ¿no? Algo que le molesta en el nivel de la propia piel, ¿no? Se le pone ese nombre, pero hasta ahí no tenemos ni la menor idea de con qué cuestiones puede estar eso conectado, ¿no? Ahí parecía muy interesante un pequeño fragmento de lo que les decía, introduce Lacan en el texto sobre la familia, y que tiene que ver con lo que se transmite, con la pregunta, ese borde entre lo que se transmite en el nivel de la biología y lo que se transmite en ese otro modo de transmisión que, bueno, el psicoanálisis fundamentalmente aparece introduciendo en todo lo que se juega en la problemática de la filiación, ¿no? Acá esa transmisión a nivel genética o a nivel biológica está descartada en la medida en que se trata de una adopción. Pero lo que podemos decir en primer lugar es que si hay construcción de caso y si es posible a partir de esa conexión íntima en la construcción del caso con la construcción del dispositivo, podemos decir que la construcción del caso es en transferencia, ¿no? Y ahí podemos ver que si bien el caso no empieza en el momento en el que se empiezan a desplegar ahí con todos los actores en escena, cuáles son los puntos de angustia de cada uno, incluido ese punto de angustia de la acompañante. Podemos decir que recién ahí, cuando algo de eso se puede empezar a desplegar, es que podemos empezar a tener alguna lectura transferencial del caso, ¿no? Lo que el caso está poniendo ahí, pero ya no en escena, en ese montaje, sino justamente eso que podríamos situar en ese otro nivel, ¿no? A mí me gusta llamarlo, por llamarlo de algún modo, ¿no? En relación a poder empezar a hacer visibles cuáles son esos tensores de acero invisible
que comandan la escena, ¿no? Esto que les decía que de algún modo condicionan lo cotidiano al punto de hacer de lo cotidiano lo que no se puede dejar de repetir, ¿no? Entonces, vemos ahí que se empiezan a hacer visibles esos puntos de angustia de cada uno de los padres. Se puede empezar a poner en palabras ese punto de angustia que Rodrigo se encuentra de entrada, ahí donde la llegada de esa niña prácticamente coincide, pero que no es solamente la pérdida de la madre por parte de un hijo, sino que es la pérdida de esa referencia para el maternaje, ¿no? Eso aparece situado así. Vemos que hay, bueno, por efecto de la pandemia hay una ralentización, ¿no?, de ese primer tramo, en donde, bueno, recién después de unos meses se puede retomar, se puede incluir finalmente el acompañante terapéutico. Ahí, a partir de que se introduce la acompañante, se van a empezar a desencadenar algunas otras cosas, pero ya ahí en ese momento nos encontramos con que esa entrevista inicial produce efectos. Uno de esos efectos que produce es que Rodrigo se decide a empezar o retomar su espacio de análisis, y en este punto hablábamos justamente con Vivi mientras preparábamos el material, que, bueno, ese movimiento, ¿no?, de habilitar ese espacio de análisis individual por parte de Rodrigo, si esto no podemos pensarlo también como parte del dispositivo, ¿no? Porque uno podría decir, si bien estamos aquí hablando del tratamiento y el acompañamiento terapéutico de Mariana, lo cierto es que ese tratamiento y el acompañamiento, ¿no?, el dispositivo, se podría decir, no es el mismo con esa posibilidad ahí introducida de que los puntos de angustia de ese padre puedan encontrar un espacio en donde ser tramitados, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos con este momento crucial, ¿no?, que es que efectivamente apenas al poquito tiempo ya de entrada, ¿no?, la acompañante terapéutica es recibida casi se podría decir, con una fiesta, y esa presencia, bueno, ¿para qué esa presencia si esta nena está bien? Perdiendo de vista que es esa presencia lo que encendió toda esa algarabía, ese bienestar, ¿no? Claro, ahí lo que estaba fuera de cálculo es que justamente ahí esta acompañante se encuentra con lo que suele suceder en el trabajo clínico de los analistas, de los acompañantes, el encuentro con que algo del caso, algo de lo que hay en juego, de los puntos de angustia que
se ponen en circulación, impacta, toca algún punto ciego, algún punto de angustia, en este caso del acompañante. Esto es un punto muy interesante, incluso tema de discusión aún, ¿no? En desde cierta perspectiva, es eso lo que se conceptualiza en términos de la contratransferencia, ¿no? Y la capa de decir no hay contratransferencia, eso es la transferencia. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que no se trata de que el analista, o en este caso el acompañante terapéutico, no se pueda angustiar. El punto es desde dónde se responde, ahí donde algo toca un punto de angustia propio del lado del profesional que sea, ¿no? Que esté interviniendo, porque ahí no es lo mismo que desde ese punto, a partir de que eso se toca, la respuesta venga de la propia subjetividad de quien está interviniendo, o que eso se pueda ahí poner a trabajar en el espacio que sea necesario ponerlo a trabajar, ¿no? Acá lo que vemos es que eso del lado del acompañante la pone casi al borde del pasaje al acto, ¿no? Del pasaje al acto es, frente a la irrupción de la angustia, salirse de la escena, ¿no? Salirse del acompañamiento terapéutico. Hay algo ahí que podemos situar también, es en transferencia que el acompañante, en la confianza, esto podemos situarlo en términos de transferencia de trabajo, ¿no? En la confianza con la analista, puede comentar algo como al pasar, ¿no? Pero en realidad es en el contexto, si se quiere, de una reunión de equipo, que ahí eso que se pone en juego, que tiene que ver ni más ni menos con el encuentro con una madre que falta. Bueno, para ella parece que ahí se disparan distintas cosas, ¿no? Por un lado hay una madre que falta, por otro lado hay un padre que sobra, se podría decir, ahí donde a ella le falta el padre. Ella, la acompañante, que es una niña, podríamos decir, que se encuentra frente a cierta situación que parece que se juega en términos de la amenaza de desamparo, de su propio desamparo, ¿no? En ese punto, eso que ella lleva a esa conversación con la analista de Mariana, ¿no? Porque no es la analista del acompañante terapéutico, se podría tomar como una apelación, ¿no? Justamente para ver qué hacer con eso, ¿no? Afortunadamente ahí hay una intervención que de algún modo, al llevar eso a ese espacio, ¿no? Y en esa confianza, permite que se le prácticamente se ponga como condición para que ella pueda seguir en el caso, que empiece, que retome su propio análisis. Pero lo más interesante es que, porque esto se puede jugar en cualquier acompañamiento, pero acá lo más interesante es que ahí eso que para la acompañante aparecía como un punto de angustia que prácticamente la lleva casi a abandonar el caso, sin embargo, del lado de la niña, aparece justamente como condición, ¿no? Aparece ahí la posibilidad de sostener ese lugar, ¿no? De sostener esa, si se quiere, esa suplencia de maternaje, ¿no?
eso que ahí hace que rápidamente esta niña me viene la imagen de esta película, seguramente algunos de ustedes la vieron, que es Avatar, ¿no? Que de pronto se llena de vida esa niña, ¿no? Con la presencia de alguien que aparece tomando el relevo de la madre faltante, ¿no? Ahora, fíjense que hay un malentendido comandado por la angustia del acompañante, que es, bueno, si ya está bien, ¿para qué? ¿No? Cuando en realidad que Mariana dé esas señales de que la cosa marcha bien, en realidad no es algo que señale el final, sino que nos puede indicar el inicio de la apertura de una pregunta, ¿no? Que es, ¿esto está funcionando bien? Bueno, ¿cuánto de esto o qué cosas habrá que tramitar ahí a partir de que hay una presencia que es bienvenida? Para que, como decía en nuestro encuentro latinoamericano el otro día Alicia Stolkiner, para que el acompañamiento sea prescindible, ¿no? ¿Qué es lo que podemos situar como condición? ¿Qué es lo que hace falta poder tramitar ahí? Para que llegue en algún momento el tiempo de concluir el acompañamiento terapéutico y que esa niña esté lista para separarse, ¿no? Bueno, son algunas de las cuestiones que nos interesaba puntualizar aquí, teniendo en cuenta que es en la medida que se pueden empezar a situar, ¿no? A ponerle banderilla a las fantasías y los puntos de angustia de cada uno, ¿no? De los personajes en escena, incluida ahí la acompañante, es en la medida en que se pueden empezar a despejar angustias y fantasmas, ¿no? Que se despeja el camino para poder abrir alguna pregunta sobre los puntos de angustia de esta niña, ¿no? Por ejemplo, que en algún momento ella pueda decir que tiene algo para decir respecto de qué consecuencias o qué padecimiento trae para ella esa ausencia de una madre, si algo ahí se le presenta o no se le presenta en exceso respecto de esa duplicación de la figura paterna. Digo, lo que sería propiamente despejar el terreno para la producción de subjetividad de esa niña que es el sujeto que acá interesa, ¿no? Despejar el terreno para generar las condiciones que pueda pronunciarse significa poder situar entonces los propios puntos de angustia, pero fundamentalmente es habilitar a que en algún momento también, junto con eso, se empiece a abrir la pregunta por su propio deseo. Acá la pregunta por el deseo de la niña aparece de algún modo obturado, se podría decir, por el deseo de tener una madre, ¿no? Hay ahí esa figura que parece que con esa presencia se saciaran todas las necesidades, todos los deseos de la niña, pero es, se podría decir, un momento preliminar a que se pueda abrir una pregunta por el deseo de la niña, de esa niña, ¿no? Bueno, eso
como habrán visto, también se introducen toda una serie de cuestiones de alta complejidad. Decíamos lo relativo a las neopaternidades, a las neomaternalidades, una pregunta fuerte que traía Viviana desde el inicio, que es ¿qué hace familia? Y bueno, yo para dejar un tiempo para las preguntas, quería cerrar con un comentario que no es una viñeta clínica, es una viñeta fílmica, es una miniserie que probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto, quienes no la vieron, la verdad que es muy recomendable, que es Gambito de Dama. En Gambito de Dama es una miniserie que se estrenó hace poquito en Netflix, que es la historia de una niña que queda en situación de orfandad tempranamente. El azar le presenta la posibilidad de aprender a jugar al ajedrez con un empleado, una suerte de mayordomo del hogar de amparo para niñas huérfanas, a donde va a vivir frente al suicidio de la madre. Y bueno, a partir de ahí empieza, no les voy a spoilear la serie, pero hay una escena que es la que interesa aquí, que se produce en el último capítulo, ¿no? Donde esta niña huérfana, en un momento ya que ya era una ajedrecista consagrada, ¿no? Sin embargo, se encuentra en las vísperas de un momento muy importante, experimentando en su máxima profundidad no es solamente una sensación de orfandad, ¿no? De encontrarse sola después de haber sido adoptada y después de volver a quedar huérfana, se podría decir. Y hay ahí un encuentro que no es un encuentro azaroso, es una de sus compañeras de orfandad, una de sus compañeras de este hogar, que la busca, golpea su puerta y la va a buscar porque se entera que este hombre, el señor Scheibel, que es que le había enseñado a jugar al ajedrez a la niña, había muerto hacía el día anterior. Y entonces le dice que, bueno, que pensó que ella iba a querer tener esta noticia, ¿no? Entonces ahí, a partir de eso, bueno, se produce el encuentro entre Beth Harmon, que es la protagonista, y Jolene, que es la compañera que la va a buscar. Y hay por un lado, un encuentro muy, muy importante, que es cuando ella vuelve al hogar donde ella había estado y en el sótano donde ella había aprendido a jugar al ajedrez con el señor Scheibel. Se encuentra, en principio ella no quería ni ir, ¿no? Pero bueno, finalmente va al sótano y se encuentra, acá hay una suerte de homenaje a Tim Burton, se encuentra ahí en el sótano, Tim Burton en la película Charlie y la fábrica de chocolates, se encuentra con que el señor Scheibel tenía un pizarrón con todos los recortes de las noticias de la campaña que ella había ido teniendo desde el inicio de su carrera como ajedrecista. Entonces ahí se encuentra, yo decía, en la película de Tim Burton, el Charlie, el protagonista, vuelve a la casa de su padre después de muchos años de haberse separado y de haberse peleado, y se encuentra con que su padre había seguido todo
los éxitos que el hijo había tenido como chocolatero, ¿no? Con su fábrica de chocolates, ¿no? Acá pasa algo similar, pero con esto termino. Hay un momento en que Betty, Elizabeth, bueno, casi estaba bajando los brazos, y es su amiga, Jolene, la que le ofrece prestarle el dinero para que pueda viajar a jugar ese partido, ese torneo, que era el torneo más importante, y en ese momento esta amiga le dice: vos ya no sos huérfana, en realidad no, desde que nos conocimos, ninguna de las dos es huérfana, porque nosotras somos familia. Le ofrece el dinero, le presta el dinero, pero además, a partir de ahí, hay toda una secuencia de situaciones que van reuniendo, en realidad, la familia que esta chica había ido formando, con lazos que ya en ese momento se verifican como tan fuertes como los lazos de sangre, en el mejor de los casos, porque sabemos que desde el inicio, por lo menos tal como verificamos en el relato bíblico, los lazos de sangre a veces pueden estar manchados de sangre, pero no de esa que hacen familia. Bueno, yo llegaría hasta acá con esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace familia? Y en todo caso nos gustaría ahora escucharlos a ustedes. No sé, no sé cómo vamos a hacer, cómo nos van a poder hacer llegar. Ahí está Milagros, bueno. Aquí estoy. Qué milagro que volviste, Milagros. Bueno. Volví en el momento preciso. Sí. Bien. Estaba escuchando, por supuesto, toda la presentación. Muchísimas gracias por toda la exposición y la presentación de este recorte que abre un montón de aristas, ¿verdad? Me parece que tiene varios aspectos que da como para pensar. Y quisiera retomar algunos comentarios y preguntas que nos han estado escribiendo por el chat, entonces se los planteo y como hay como 4 aspectos, me parece que recopilé como para que podamos empezar la discusión, ¿verdad? Primero, hay algunas personas que planteaban la importancia de la supervisión, el análisis, y una de las personas recordaba el trípode freudiano, ¿no? Un poco para hacer referencia a esto de supervisión, análisis, teoría, que también debería acompañar, presente en el acompañante terapéutico. Yo agregaría también la pregunta por la selección, por los criterios de selección de un acompañante terapéutico en el caso particular, ¿verdad? Otra... Ajá. Por la selección, ¿decís? Selección, ¿sí? Cómo se selecciona un acompañante para cada caso particular y en este caso en específico. Sí, sí, es una pregunta muy, muy interesante, porque, por un lado, plantea cierto borde entre lo previsible y lo imprevisible, ¿no? Claro. Porque, a ver, uno podría decir que en esa selección, ¿no? que se hace de todas las características de lo que aparentemente se está pidiendo, ¿no? En el inicio de la intervención, y ciertas características que se supone a la acompañante o los acompañantes, ¿no? Según el caso.
Pero fíjense que ahí nos encontramos en el puro registro de lo imaginario, ¿no? En donde estamos haciendo suposiciones respecto de ciertas cuestiones sobre las que no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada del punto de goce de cada uno de los integrantes del grupo familiar. Y los acompañantes terapéuticos no se presentan con la galería, la descripción, los prendedores que nos digan cuáles son sus propios puntos de goce, ¿no? Pero que los tienen, ¿no? Como cualquier ser humano. Con lo cual, hay algo ahí que tiene que ver con ciertas contingencias del caso que son absolutamente imprevisibles, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, a este acompañante hace poquito se le murió un tío y justo el caso es de una paciente a la que se le murió el tío, entonces mejor no. Y en realidad a lo mejor estamos cerrando en apreciación, ¿no? Entonces digo, me parece que, por supuesto, hay ciertas, incluso a veces de parte de la familia, ¿no? Aparecen sugerencias de si los acompañantes tienen que ser, no sé, de un equipo de fútbol, por ejemplo. A veces eso, como un caso en el que ha trabajado, y no sé si sigue trabajando Tadeo Rivera, un colega mexicano, un caso que él ha presentado, y en donde de pronto la contingencia de ser del mismo equipo de fútbol puede pasar a ser la clave del caso, ¿no? Y a veces hay coincidencias y contingencias que pueden ser un obstáculo, ¿no? Pero me parece que en ese punto tenemos que saber que más allá de cómo se presente imaginariamente ese montaje, la presentación del caso, recién vamos a saber sobre qué estamos operando cuando algo de pronto hace que el acompañante terapéutico se siente arrastrado de los cabellos al medio de la escena y no sabe qué es, ¿no? Ahí, cuando de pronto se experimenta ya no ese nivel de la transferencia a nivel imaginario que es nos caemos simpáticos, ¿no? O qué bien que marcha todo, sino el momento en donde el acompañante descubre ese otro registro de la transferencia que es, podríamos situar la transferencia en lo real, que es el encuentro con que toca algún punto ahí en donde, bueno, ahí empieza, se podría decir, el caso. Ahí empieza, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con sujetos que somos convocados a trabajar con esos sujetos respecto de qué? De lo que no le funciona bien en las relaciones con el otro, ¿no? Entonces, recién cuando algo no funciona bien, en ese espacio transicional que es el acompañamiento terapéutico, cuando ahí se empieza a desplegar qué es lo que no funciona bien en las relaciones con el otro, ahí recién podemos decir que empieza, se pone en marcha el trabajo sobre el caso. Lo otro son entrevistas preliminares. Sí, en relación a ese punto, y así ya pasamos a otro comentario, vos decías, bueno, en relativo a la pregunta de qué es lo que no está funcionando bien y ahí empieza el caso, en este caso y en otros, también podemos pensar en la pregunta de, bueno, si la cosa funciona tan bien, ¿para qué? Creo que lo que emerge, digamos, como un ordenador o una clave, digamos, en la lectura del caso, es el armado de una pregunta. Digamos, cuando puede armarse una pregunta respecto a eso que viene operando, digamos, con una densidad de certeza, con una densidad que no permite ahí ningún movimiento, bueno, ahí creo que hay algo
¿no? Que se está moviendo y por lo tanto se está disponiendo a un trabajo. Muy bien. Me parece que también había como algo que se empezó a ver en el primer sueño que relata el acompañante, ¿verdad? Después de iniciar, como que ahí algo ya uno podía leer al respecto. Paola Colangelo escribe que ese ya está bien, que refiere al acompañante, señala su urgencia por salir de la escena, quizá ante la connotación de su propia angustia que no estaba pudiendo leer, ¿no? Como vos señalabas, Gabriel, se ponen en juego las angustias de todos los actores Sí, en la situación. sí, ese dúo que suele presentarse, que es la angustia y el fantasma, ¿no? Es el despliegue de angustias y fantasmas, que ahí hacen muchas veces difícil hasta que algo de eso se empieza a poder poner en su lugar, ¿no? Se puede empezar a tabicar de alguna manera, se puede empezar a localizar, a discriminar, ¿no? Eso que aparece en el momento inicial muchas veces es como una suerte de danza de angustias y fantasmas, ¿no? Pero que es en la medida en que algo de eso se puede empezar a despejar. Por un lado, eso implica, en la medida en que se va avanzando en el esclarecimiento, implica la reformulación del dispositivo, ¿no? En ese sentido, decíamos, el análisis ahí del padre, ¿no? De Rodrigo, bueno, no es algo ajeno al dispositivo. Incluso el espacio de análisis del acompañante no es ajeno al dispositivo, se podría decir, ¿no? Pensándolo en un sentido amplio. Y Pero, me planteabas este tema del riesgo del pasaje al acto, ¿no? También que tiene que ver con estas dimensiones. sí, sí, lo decía justamente ahí donde ese comentario que lleva a una reunión de equipo, podríamos decir, ¿no? En esa conversación, más allá de que la misma pandemia o a veces la misma modalidad del acompañamiento hace que no siempre las reuniones de equipo toman la forma de la formalidad, o valga la redundancia, de una reunión de equipo, ¿no? A veces, cuando hay confianza, a veces eso puede ser una conversación telefónica, ¿no? Y en este caso hay, y ahí aparece esta acompañante, de algún modo llevando esto, como decía Vivi recién, eh, aparece como una afirmación, ¿no? Pero lleva como una pregunta, ¿no? La pregunta aparece puesta en relación a si vale la pena o no seguir el acompañamiento, pero corriendo ese velo podemos encontrarnos con que aparece en realidad un punto de angustia fuerte, ¿no? Claro. Igual, insisto en esto de la pregunta que se arma como indicador, porque si la acompañante lo pone en conversación con la analista, digamos, que más allá de la confianza, Gabriel relataba algo de la transferencia en trabajo, es porque hay una pregunta de ella puesta ahí, digamos, ¿no? Hay algo que lo convoca a formular o a llevar al analista, digamos, esa pregunta. Entonces creo que ahí también hay, digamos, como un espacio de trabajo importante a situar en relación a eso que Gabriel relacionaba el pasaje al acto, ¿no? Hay como una instancia que se trabaja y que hace posible que eso circule de otra forma. Sí, uno podría decir ahí, Milagros, que esa acompañante había interrumpido su análisis, pero no es quizás ese trabajo, quién sabe de cuánto tiempo de análisis, es lo que hace que se encuentre con esa incomodidad, con ese punto de angustia, pero
que ella misma, bueno, ponga en cuestión eso que le está pasando, ¿no? Claro. Paola Colangelo plantea, no, perdón, es Leonor Chaya, Leonor Alejandro Chaya, alojar la angustia del padre plantea desde la escucha en transferencia sin que obture el acompañamiento. Creo que esto también tiene que ver con el tema de lo que se moviliza por la entrada del acompañante a la escena familiar, ¿no? Entonces... ¿No lo podrías repetir, Milagros? No llegué a escuchar bien. ¿La podés repetir Leonor dice, alojar la angustia del padre desde la escucha en transferencia sin que obture el acompañamiento. Claro, sí, sí, sí. Pero eso tiene su límite, ¿no? El límite es que eso no se convierta en el espacio de análisis del padre, ¿no? Ok. Por eso ahí, sí. Sí, es que me parece que es importante situar en relación a esta cuestión, digamos, que plantea Leonor, que ahí es importante poder pensar el lugar al que está convocado el acompañante en la transferencia parental, que no es la misma, como decía al inicio, que aquella que se juega con Mariana, por más que estén enlazadas, por más que tengan puntos de unión, digamos, ahí se ponen en tensión distintas angustias, distintas fantasmáticas. Entonces digo, es importante en ese punto localizar a qué está invitado el acompañante o a qué está convocado, digamos, en esa escena a participar, ¿no? Tomar lectura de eso también permite discriminar para poder pensar, digamos, la intervención. Correcto. Pregunta cuál era el objetivo del acompañamiento con la niña y quisiera agregar también cómo se decide la frecuencia, que sea una vez por semana, dado que la misma familia después pide que se aumente, ¿no? Sí. Bien. Inicialmente se pauta un encuentro semanal porque el acompañamiento surge en un contexto de pandemia, ¿sí? Donde nosotros aquí en Córdoba nos encontramos trabajando con algunos protocolos y demás en relación a los acompañantes que se encontraban, no teníamos como una forma, digamos, allí estábamos armando entre el Colegio de Psicólogos de acá de Córdoba, que posibilitaba que los psicólogos empiecen a hacer el trabajo domiciliario. Entonces, en ese punto también se pensaba que el acompañante pueda ser psicóloga en el punto que esté autorizada. Digamos, llevó una parte de gestión donde quizás estuvo condicionado en una primera instancia esa frecuencia. ¿Y el objetivo que se planteó con la niña? El objetivo del acompañamiento. El objetivo del acompañamiento, y bueno, el objetivo del acompañamiento el objetivo del acompañamiento se fue planteando. No sé si había un objetivo en el inicio, ¿no? Para mí es muy interesante poder, cuando hacen esta pregunta por ahí en relación a los objetivos o cuál es la estrategia que se pone en juego en el inicio de un acompañamiento, tomar lo que Gabriela a veces nos invita a pensar cuando él plantea en relación a la solicitud de intervención y a la construcción de la demanda, ¿no? Podemos pensar en esto, que lo que llega es una solicitud a intervenir en una situación, en una niña con una situación puntual donde hay apenas algunas coordenadas. Esta primera coordenada y la principal es que la niña solicita a alguien que pueda estar en su casa y acompañarla a sostener algunas cuestiones del orden de los subjetivos, digamos, que parecían descomprimir su cuestión sintomática, ¿no? Entonces, en ese punto aparece la intervención. Luego se va construyendo a partir de que empiezan a emerger determinados acontecimientos y la transferencia va dando como algunas señales por donde se empieza como a construir lo que podríamos pensar en alguna demanda, digamos, o objetivo. Pero inicialmente tenía
que ver con poder ir allí a descomprimir aquello que la niña solicitaba en un inicio, ¿no? Esto en relación con la construcción Gaby, si querés. del caso que planteaban, ¿no? La construcción del caso en transferencia y la construcción y replanteamiento del dispositivo también, ¿no? De acompañamiento. Sí, sí, como dos puntos que están en íntima conexión, ¿no? La construcción del caso y la construcción del dispositivo es la misma cosa, se podría decir, de algún modo, ¿no? No hay posibilidad de avanzar en la construcción del caso si eso no se va articulando también cada vez que es necesario con la reformulación del dispositivo, ¿no? Claro, de acuerdo. Bueno, leo unos comentarios que están aquí en el chat. María Rosa Pérez dice, en el hacer de lo cotidiano y la consecuencia del acto terapéutico dejará al descubierto las falencias de este dispositivo terapéutico. En realidad no entiendo, no entendí si es un comentario o una pregunta. Y ante el mencionado caso, destaco la importancia de la terapia y la supervisión, que ya lo comentamos. Tatiana Blanco escribe, interesante que desde la primera entrevista se percibía una pregunta insistente del analista por cómo se produce esta homoparentalidad, y esa misma pregunta se muestra en la angustia de la acompañante. Es un comentario. Interesante, otra, Cristina Rodríguez plantea interesante el punto de angustia de Rodrigo, la niña, inclusive del acompañante, la relación de este punto de angustia con la ausencia de la madre, el duelo de una madre perdida y el temor a una posible pérdida, que es como lo que ustedes ya han desarrollado también. Sí. Sí, en relación a sí, la... Yo quisiera... dale, Vivi. Sí, no, quisiera como simplemente puntuar aquí, Tatiana creo que era que le planteaba que en la primera entrevista se percibe una pregunta del analista por cómo se produce la homoparentalidad. En realidad no va dirigida, digamos, hacia ese lugar, digamos, las intervenciones, ¿no? Sino que las intervenciones van dirigidas a que se pueda poner en contacto en cada miembro de la escena, digamos, qué es lo que allí lo convoca a hacer familia, ¿no? Contestando un poco también la pregunta que traíamos al inicio. Después la configuración vincular que llegue, digamos, bueno, eso es de cada uno y de cada una, ¿no? Sí, en donde además, a ver, estamos transitando por ciertas conjugaciones en los modos de organizarse, de generarse, ¿no? Familias, las familias, en realidad, yo diría, es demasiado pronto como para sacar conclusiones respecto de los efectos que, por ejemplo, en este caso puede tener para esa niña el hecho de que haya sido adoptada por una pareja compuesta por dos padres, ¿no? En realidad, ahí es muy difícil aventurar qué consecuencias, si es que eso particularmente va a tener para esa niña alguna consecuencia o no, o cuáles. A ver, la maternidad y la paternidad, sea del modo que sea, no es sin consecuencias, no es sin efectos, no es sin que algo del orden de lo sintomático se produzca. Ahora, ¿cómo prever qué de eso puede tramitarse y pasar a ser una contingencia, donde estamos hablando de una niña de 7 años, ¿no, Vivi?
qué cosas pueden ahí cristalizar en su modalidad de goce. Es demasiado pronto como para poder abrir ahí alguna conjetura sobre eso, ¿no? Jessica Milet escribe, también insisto en la frase, aquí falta una madre. Es una frase donde si se escucha cobra sus dimensiones simbólicas en el imaginario de Rodrigo y en la transferencia del acompañante. Sería un grave error oír la frase desde la normalidad. Efectivamente. Paola Colangelo, lo interesante es cómo de los objetivos iniciales se fue dando lugar a nuevas cuestiones que fueron emergiendo de la trama del vínculo. Muchas gracias, agradece la presentación. Y hay una pregunta de Ana María Rodas. ¿Qué se debe hacer con el acompañamiento cuando los integrantes de la familia y especialmente el acompañado ponen en el acompañamiento tantas expectativas, pudiendo perderse de foco los objetivos del tratamiento? Sí, Vivi. A ver, yo me quedé pensando en lo que, en el comentario de Jessica, de Jessica Milet, recién, que me parece muy oportuno hacer la aclaración, ¿no? Respecto de lo que es una lectura desde lo que se pueda pretender como la normalidad en la composición familiar, ¿no? Y lo que puede ser una lectura ya en términos de la lógica del caso, ¿no? Ahí lo que se revela es que viene habiendo una sucesión de pérdidas, ¿no? Que por lo menos puede observarse ahí que cuando esta chica que trabajaba en la casa por el motivo de la pandemia no puede seguir yendo, hay un recrudecimiento de esto que aparece en el nivel del síntoma, ¿no? Cuando empieza el acompañamiento hay un alivio, ¿no? Entonces, esto ya es un indicador clínico, no tiene que ver con ninguna pretensión de normalidad, ¿no? Entonces, digo, toda pretensión de normalidad que venga desde el punto de vista de la moral fracasa en el trabajo clínico, ¿no? Lo que no fracasa es si podemos tomar como referencia esos indicadores, ¿no? Y a partir de ahí poder tener una lectura de qué es lo que pide el caso, ¿no? No lo que pide la iglesia o no lo que pide, digamos, no lo que pide la normalidad, ¿no? Que por otra parte ya cada vez menos se sabe qué es. De acuerdo. En relación a la otra pregunta, Mariana, y creo que ya debe ser la última porque estamos en hora, ¿no? No llevo aquí el... Pero Sí. hacías referencia, creo que en relación a cuando el acompañante, si me la podés leer de vuelta, cuando se ponían demasiadas expectativas de la familia sobre el acompañamiento, ¿algo así? Sí, ¿qué se debe hacer con el acompañamiento? Cuando la familia pone tantas expectativas en el acompañante. ¿Y hablaba algo de perderse después, puede ser? Tantas expectativas que se pierden de foco los objetivos del tratamiento, esa es la pregunta completa. Bueno, porque allí un poco la pregunta sería qué se pierde, digamos, o sea, en relación a la pérdida, ¿no? De lo que se juega allí en esa tensión. La familia puede ubicar al acompañante, llenarlo de expectativas o todo lo contrario, digamos, ¿no? Boicotearlo o, bueno, como decía Gabriel, hay allí
tantas transferencias posibles, digamos, como familias y sujetos en el mundo. Entonces, lo que sí creo que allí opera, digamos, es cómo cada acompañante da lugar en transferencia a eso que se juega en cada caso, ¿no? No podríamos decir, bueno, cada vez que una familia deposita expectativa en un acompañante pasa tal cosa, o cada vez que un acompañante... Sí creo que eso se tiene que leer en transferencia y en cada caso. Y sobre todo que esa modalidad transferencial, digamos, habla del caso. No solamente que está en transferencia, sino que está hablando del caso, nos está informando de algo. Entonces, sí creo que, como dice allí quien comenta muy claramente, uno de los riesgos es perderse, digamos, ¿no? Es perderse en los excesos, es perderse en aquellas cuestiones y no detenerse a pensar de qué está hablando aquello que se juega. Sí, a ver, cuando decimos en transferencia, es ni más ni menos que ahí se visibiliza sórdidamente, ¿no? ¿Qué lugar es ese al que está llamado el acompañante o cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? ¿Qué lugar es ese al que está llamado? ¿Cuál es el juego que está llamado a jugar? Ese juego en el que ni al sujeto ni a su entorno familiar le funcionan bien las cosas, ¿no? Entonces se invita a jugar un juego que funciona mal, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando nos encontramos que ya estamos jugando el partido y que las cosas funcionan, ahí es donde podemos empezar a tener alguna clave de qué es lo que, bueno, de qué manera empezar a operar con eso, ¿no? Bueno. Estamos, entonces, muchísimas gracias, Viviana y Gabriel, por la presentación, por esta experiencia, este recorte de caso que creo que siempre es importante y muy enriquecedor pensar la teoría a la luz de las experiencias concretas, ¿verdad? Que realmente es lo que nos da posibilidades de seguir pensando la práctica, ¿verdad? En el caso por caso también. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente. En el chat también agradecen mucho la presentación y los comentarios. Queremos invitarles a todas las personas que nos están escuchando a la próxima conferencia de precongreso, que va a ser el miércoles 9 de diciembre, con el tema Niñez y Juventudes en Casas de Cuidados Alternativos a la Familia. Vamos a tener a dos presentaciones de Matías Marchand, que es psicoanalista y director de la Casa del Cerro en Chile, y a Sonia Vélez, que trabaja el tema de la infancia en situación de desamparo en San Juan del Río, Querétaro, México. Entonces, gracias de nuevo y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia. Un placer y bueno. Bueno, también los saludos a todos, a todas. Y bueno, seguramente estaremos compartiendo algunos otros espacios. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.